Cuando tu oración es un completo descaro. Ese es el título del tema hoy. Cuando tu oración es un completo descaro. Hoy vamos a descararnos. Y vamos a estar buscando Lucas capítulo 11, versículos 1 al 13. Búsquelo, ábralo, téngalo ahí mientras les doy la introducción y ya les digo qué es lo que vamos a descubrir el día de hoy a través de su palabra. Quiero leer una frase citada por un poeta mexicano llamado Salvador Díaz Mirón. Y presten atención a esta frase. El ave canta aunque la rama cruja, como que sabe que son sus alas. Voy a volver a leer esta frase. El ave canta aunque la rama cruja, como que sabe que son sus alas. Les voy a explicar eso. Cuando el ave está parada en una rama y la rama está crujiendo, quiere decir está a punto de partirse por alguna u otra razón. El ave no está preocupada. ¿Por qué está cantando? ¿Por qué está feliz? Porque ella no depende de la rama. ¿De qué depende? De sus alas. Tiene algo mucho mejor que una rama en que sostenerse. Hoy vamos a hablar de la oración. Y muchos de nosotros creo que nos hemos sostenido sobre ramas, métodos de oración, fórmulas de oración. Y entonces nos sujetamos sobre las ramas y a veces escuchamos crujir esas ramas, como que no nos funcionan esos métodos. Y entonces, como no nos funcionan esos métodos, ¿qué procuramos hacer? Muchas veces decimos, Señor, aquí siento que me voy a caer. Pero como creyentes, ¿qué debiéramos? ¿Temer? ¿Que no nos está funcionando la oración? ¿Que no nos están funcionando esos métodos? Debiéramos recordar que el Señor vino a darnos alas. No depende de fórmulas específicas. No puedo decir punto 1, punto 2, punto 3 para tener una oración efectiva. Pero pues así se vende la oración, ¿cierto? Los libros, usted va a una librería cristiana y encuentra ese tipo de fórmulas. Bueno, hoy vamos a salir un poquito de las fórmulas y vamos a mirar un poquito las alas que nos ha dado el Señor. ¿Qué tanta libertad tenemos para orar? Y lo que vamos a leer simplemente es, el maestro está orando aparte, pero está orando y sus discípulos lo están viendo orar. Lo han visto orar por más de 3 años. Ellos ven algo que no han visto en ningún otro lado. Nadie ora como el maestro. Y eso llama la atención de los discípulos. Y se interesan entonces por querer saber cuál es el secreto del maestro. Y se van por el secreto de secretos. Oiga, ¿y qué secreto? Impresionante lo que el Señor les va a enseñar acerca de la oración. Ahora, la mayoría de nosotros hemos estudiado el Padre Nuestro, ¿cierto? Nuestros discipulados, la tercera, cuarta clase es acerca de la oración. Bueno, esta vez vamos a romper con eso un poquito. Vamos a mirar algo mucho más profundo al respecto de ese tema. Lucas 11, 1 al 3. Y quiero plantear la solución que Cristo va a dar, no como una fórmula, porque la oración no depende de una fórmula en específica. Depende de conocer el carácter de Dios. Lo que nos transforma en nuestra vida de oración es conocer el carácter de Dios. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes? Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes. La puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo le dará un escorpión? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo
a los que se lo pidan. Vamos a encontrar algunas lecciones en el texto. Ustedes saben que me gusta puntualizar, así que voy a puntualizarlo haciendo preguntas. No les voy a dar una frase, les voy a dar una pregunta. Primera pregunta, ¿por qué se ha tardado tanto en preguntar? La primera pregunta es, ¿por qué se demoraron tanto los discípulos en preguntar? 3 años con Jesús viéndolo orar y hasta ahora preguntan, Señor, ¿y qué es la oración? Como demoraditos, han visto al Señor orar noches enteras y ellos nunca han preguntado, Maestro, ¿y cómo es que oramos? 3 años. En el verso primero se presenta un cuadro impresionante. Los discípulos de Jesús llevan algo más de 3 años con él. Le han visto orar noches enteras, apartarse a solas con Dios y como resultado de aquello, hacer cosas sorprendentes, milagros, sanidades. Sin embargo, algo parece llamar su atención esta vez respecto a la forma en que él hace su oración. Así que después de 3 años de discurso y enseñanzas de todas clases, de todo tipo de temas, por fin preguntan algo que debieran preguntar hace rato. ¿Qué? ¿Cómo oramos? Lucas 11:1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Oiga, ¿por qué el maestro no les había enseñado eso desde el principio? ¿Sabe qué esperaba? Interés. Porque la oración arranca por interés. Si yo realmente quiero conocer a Dios mucho más. La pregunta de los discípulos deja un cuestionamiento en particular. ¿Por qué hasta ahora? La respuesta lógica es, la oración no era para ellos una cuestión de mucha importancia hasta el momento. Finalmente los discípulos hubieran podido pensar que con tal poder que fluía de Jesús, ¿para qué hacerlo? ¿Cierto? Jesús se encarga de todo. Pues ¿para qué oro? Si Dios ya sabe mis necesidades, ¿para qué oro? Si Jesús ora por los milagros, ¿para qué oro yo por milagros? Ellos tenían de alguna manera otro tipo de intereses enfocados más en el aprendizaje. Mire que es más fácil querer escuchar predicaciones que pasar tiempos de oración. 3 años para preguntar. La oración no es algo muy atractivo para una gran mayoría, por lo que el interés por tal asunto queda muchas veces relegado y sin tratarse realmente. A veces dejamos la oración solo para las abuelitas intercesoras de la iglesia. Hermanita, ore por mí, hermanita, ore por mí. Oiga, ¿y por qué no entrar nosotros en esa aventura de la oración? Segunda pregunta. ¿Por qué no te atreves a orar? Pregúntese. ¿Por qué no me atrevo a orar más? Para entender lo revolucionarias que fueron las palabras del maestro como respuesta a la petición sobre el tema de la oración, es necesario remitirnos un poquito a la parte de la cultura. La cultura judía tenía algunos aspectos muy marcados respecto a la vida de oración. Y lo que Jesús va a enseñarles es totalmente revolucionario al respecto. Entonces vamos a mirar en primer lugar que ningún judío en sus 5 sentidos se atrevería a llamar a Dios papá. Jesús le dice a los discípulos, díganle a Dios papá. Los mató. Eran judíos. A ellos les tenía prohibido llamar a Dios papá. Era una forma de blasfemia. Así que Jesús les está diciendo, vamos a blasfemar todos en oración. Tremendo eso. Ah, ¿ustedes quieren saber cómo es que hay que orar? Entonces lo primero que hay que hacer es llamar a Dios. Papá, ¿ustedes quieren saber por qué yo paso noches enteras orando? Porque es que yo veo a Dios diferente a como ustedes lo están viendo. Parte de cómo estamos percibiendo a Dios, lo que nos anima a orar es percibir cómo es Dios, conocer cómo es Dios. Pero si yo veo a un Dios lejano, porque eso era lo que los judíos veían a Dios de una forma extraña, de una forma lejana, era un Dios totalmente apartado de ellos. Y entonces mientras usted ve a Dios lejos, ¿con qué ganas habla con él? Mi papá vive por ahí en una finca donde no tiene ni teléfono. ¿Con qué ganas hablo con mi papá? ¿Cierto que no? Mi papá es una persona, y hablo por ejemplo en mi caso personal, yo llamo a mi papá y mis conversaciones con mi papá no duran más de 2-3 minutos. Nunca. Por una extraña razón. Porque no lo conozco. Para mí él en parte es un extraño. Y entonces lo único que se me ocurre preguntar es, papá, ¿y cómo está de salud? Bien. Ah, y me duele tal cosa y tal cosa. Ah, bueno. ¿Qué más le pregunto? Ni yo lo conozco, ni él
Me conoce. ¿Cómo me animo a charlar con él? ¿Sabe? Una vez logré hablar con él 3 horas y media. Les voy a dar el secreto. Le gasté una cerveza. Después de estar prendido, el hombre habla. ¿Sí? Bueno, tal vez nos toque invitarle a Dios unos traguitos para que hable. Tal vez nos toque decirle a Dios, Dios, venga, sintámonos un poquito más en confianza. Creo que para los judíos era muy difícil orar precisamente porque no tenían esa confianza de llamar a Dios papá. Jesús está presentando una propuesta re loca para ellos. Re loca. Versículo 2. Cuando oréis, decid. Mire que el Señor no se puso con rodeos. ¿Quieren orar? Díganle a Dios papá. Qué tremendo. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Bueno, pero el Señor sabe empeorar las cosas. La siguiente frase debió ser peor. Vamos a leerla. Los judíos de aquella época no se atrevían siquiera a utilizar el nombre de Dios. Por eso ellos usan el tetragramatón. Tetragramatón. Usan las letras sin vocales, porque no se atreven a nombrar el nombre de Dios de manera específica. De hecho, dicen que un escriba que transcribía la escritura cada vez que encontraba el nombre de Dios, se arrodillaba, oraba, pedía perdón porque lo iba a escribir y luego de pedir perdón sacaba un lápiz nuevo, escribía la primera letra y rompía el lápiz y oraba y buscaba otro lápiz y volvía para escribir la segunda letra. Ellos no podían nombrar el nombre de Dios. Así de terrible era para ellos usar el nombre de Dios. Jesús dice, santificado sea tu nombre. El término santificar significa apropiarse. ¿Qué está diciendo Jesús? Llamen a Dios papá y apropiense de su nombre. Los mató. Apropiense del nombre de Dios. ¿Quieren orar? Apropiense del nombre de Dios. Algo que un judío jamás se le ocurriría hacer. Yo puedo llamar a mi papá con su nombre propio. Ellos no. Jesús los está llamando a romper toda una barrera cultural impresionante. ¿Qué debieron haber pensado los discípulos? Sí, vamos a ir a orar al Padre Nuestro, como nosotros. No, está loco el maestro. O sea, ahorita sí se nos rompió todo el esquema cultural que tenemos. Todos nuestros complejos, ver a Dios así de lejos. Santificado sea tu nombre. Apropiense de su nombre. Ellos no saben el nombre y Jesús dice, santifíquelo, que sea suyo, apropiénselo. El nombre en la Biblia representa todo lo que una persona es. Con eso en mente, Jesús está invitando a los discípulos a adueñarse de Dios como papá. Pregunta, ¿usted ha pensado que puede adueñarse de Dios como papá? La oración es el permiso de Dios para aduéñese de mí. Como pasó allá con el rey y Esther, ¿se acuerdan? Cuando el rey extendía el cetro, ¿qué le estaba dando a la persona? Autorización de entrar. Pero no solo autorización. El rey hizo algo con Esther. ¿Recuerdan? Hasta la mitad de mi reino se te concede. Oiga, tremendo. Dios no está dándonos la mitad del reino. ¿Qué está diciendo? Yo soy todo suyo, papito. Yo soy todo suyo, mamita. Yo soy todo suyo, hijo. ¿O los papás de quién son? Los chinos se les trepan, lo jalan, le jalan las orejas, le ocupan todo el tiempo. ¿De quién son los papás? ¿Son los hijos de los papás o los papás de los hijos? Uno preguntaría. Así que Jesús está diciendo, apropiense de Dios. ¿Quieres saber qué es la oración? La oración es apropiarnos de Dios. ¿Qué debieron pensar los discípulos? El maestro está loco. Hay algo interesante y es que los judíos utilizaban la oración solo para obtener cosas de Dios, pero nunca para obtener a Dios. Solo para obtener cosas de Dios. Y creo que hay muchos cristianos que todavía no se han apropiado de Dios. No se han adueñado del Dios que tienen. En tercer lugar, los judíos concebían la devoción, pero no la interacción. Ellos eran muy devotos, pero ellos solo pensaban que el asunto era de aquí hacia allá. Eso es devoción, que me le ofrezco a Dios, que le entrego a Dios.
Pero ellos no consideraban la interacción. Quiere decir que Dios cuenta con nosotros también. A ver, yo voy y le pido a mi jefe un aumento. El jefe me dice, espere yo, ¿cómo es su nombre? Su cédula, déjeme y hablo con la junta y le doy el resultado. Y después llega una llamada, así, que le aprobaron el... ¿Qué vaina más fría? La oración no. La oración es ¿qué? Una negociación mutua. La oración es venir a Dios a negociar con Dios. Oiga, ¿a qué judío se le iba a ocurrir ir a negociar con Dios si todas las reglas estaban sobre la mesa? Ellos no negociaban. No se les iba a ocurrir nada de eso. Jesús está diciendo, ¿quieren aprender a orar? Negocien con Dios. ¿Cómo les debió sonar eso a los discípulos? Negocien con Dios. Lleguen a acuerdos con Dios. ¿Cómo así que acuerdos con Dios si se supone que solo Dios da órdenes, gobierna y nosotros obedecemos? O si nosotros seguimos las reglas, Dios tiene que ceñirse a las reglas que puso. En cambio, negociar, ¿qué es? Negociar es dejar las reglas de lado para llegar a un acuerdo personal. ¿Qué es la oración? La oración es eso. Venga, espere, ¿cuántas reglas me han puesto para la oración? Es que usted tiene que orar de rodillas y si no, Dios no lo escucha. Es que usted tiene que poner una hora de alabanza primero y si no, Dios no lo oye. Mire lo que Jesús está haciendo. Está rompiendo totalmente sus reglas. Orar es romper las reglas para con Dios. ¿No rompen las reglas los hijos? Allá está el jefe en su oficina atendiendo a sus empleados. Ellos llegaron, pidieron permiso, la secretaria les dio autorización de entrar. Pero el chino abrió la puerta y llegó corriendo y se sentó y se trepó encima del escritorio del papá. ¿Por qué? ¿Por qué rompen las reglas? Hay una actitud infantil ahí. La oración requiere de nosotros esa actitud. Pudiéramos pensar que lo que el maestro propone es una relación interactiva en la que Dios cuenta conmigo para realizar sus planes. Oiga, Dios, mire, tengo pensado esto. ¿Usted qué piensa? Oiga, un judío jamás iba a decir, Dios, tengo como un pensado. ¿Usted qué opina? No, eso no. Ellos ya sabían qué era lo que sí y lo que no podían hacer. Ellos no iban con sus pensados. Jesús está diciendo, ¿quieren hablar con Dios? Vaya, cuéntenles sus pensados. Pedro, cuéntele a su padre que le gustaría caminar sobre el agua. Sus pensados. Presten atención. Versículo 2. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¿Por qué esto rompe el esquema de los discípulos? Porque los judíos simplemente concebían la voluntad de Dios como algo terrenal. En el reino de los cielos habían otro tipo de reglas, de leyes. Cuando Jesús está diciendo, hágase tu voluntad como en el cielo, está diciendo, a ver, tendrían que ustedes saber cuáles son las reglas del cielo. Así que si van a orar, dejen de mirar solo las reglas terrenales y arranquen a mirar las reglas del cielo. ¿Las sabían? No, no las sabían. No existen en la Biblia las reglas del cielo. Y entonces, oren sin reglas. ¿Qué es orar sin reglas? Es ese niño entrando a esa oficina. Pero nosotros, ¿qué queremos hacer con la oración? Reglas. Resumo esta parte. ¿Por qué no nos atrevemos a orar? No nos vemos plenamente identificados como hijos de Dios. No vemos la oración como un medio para encontrarnos con Dios, sino para obtener cosas de Él. Y no vemos la oración como interacción, sino como un monólogo. Recordemos al fariseo, ¿cierto? Que el fariseo decía Dios, pero luego ¿con quién hablaba? Consigo mismo. Por eso uno se cansa, porque es que uno se cansa de hablar consigo mismo por una razón. ¿Cuál? Que uno siempre está hablando consigo mismo. Y uno es muy aburridor para conversar consigo mismo. ¿Usted ha hablado consigo mismo? Tercera pregunta. ¿Qué obtenemos por orar? En otra ocasión, Jesús había dicho a sus discípulos, según Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y estas cosas serán añadidas. En el esquema de la oración del Padre Nuestro encontramos esas cosas que serán añadidas. Buscar el reino de Dios es buscar los asuntos ya mencionados. ¿Qué es buscar el reino de Dios? Que el nombre de Dios sea santificado, quiere decir que Él sea reconocido como papá. Que venga el reino de Dios, quiere decir que estoy sometiéndome a Él como papá.
y que la voluntad de Dios sea hecha. Voy a vivir para agradar a mi papá. Cuando buscamos esas tres cosas, santificar el nombre de Dios, hacer la voluntad de Dios y pedir el reino de Dios en medio de nosotros, como consecuencia viene asegurar nuestro presente, asegurar nuestro pasado y librar nuestro futuro. ¿Qué es asegurar nuestro presente? Lucas 11:3. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Lo que Jesús está proponiendo en la oración es, si usted santifica a Dios, si usted llama a Dios papá, si usted busca a Dios, si usted interactúa con Dios, ¿sabe qué va a pasar? Dios va a asegurar su día a día, su alimento diario, su presente. ¿Cómo vamos a arreglar nosotros o asegurar nosotros nuestro presente? Buscando a Dios como papá, confiando en Él, dependiendo de Él, de su voluntad. El Hijo de Dios no vive en preocupación por el futuro ni reclama por su pasado. En el original la palabra danos aparece como un presente continuo, indicando que debiera decir, síguenos dando. Ese danos es, Señor, o sea, ayer nos dio, pues hoy denos, mañana denos. Un presente continuo. De esa manera sonaría más o menos así. Así como lo hiciste ayer, síguelo haciendo hoy. Desde esa perspectiva, mire que no estoy pidiendo el pan. ¿Qué estoy haciendo? Estoy agradeciendo por lo que tuve ayer y entonces por ser agradecido, Dios me da el día de hoy. Jesús está invitando a sus discípulos a que sean agradecidos. Con esta frase, el Señor está eliminando un detalle chiquito y es el sentido de meritoriedad. Porque los judíos creían que ellos tenían que hacer cosas para ganar cosas. Jesús está diciendo, no va a hacer cosas para ganar cosas. Vas a ser alguien para que Dios sea alguien para ti. Vas a ser un hijo para que Dios lo trate como hijo. ¿O es que yo ando preocupado por el hijo del vecino para darle el desayuno? No, ¿por qué? Es un completo extraño. Si los discípulos seguían siendo unos completos extraños, pues qué bendición iban a tener de su papá. Ninguna, porque no era su papá. Lo que el Señor está proponiendo es, a través de la oración, dependan de Dios como papá. Porque los judíos habían convertido la oración misma en una especie de sacrificio. Jesús está proponiendo que nos deleitemos en Dios, como Él se deleita con nosotros. ¿A qué discípulo se le iba a ocurrir que Dios se iba a deleitar con él? O que ellos podían deleitarse con Dios. No se les ocurría el deleite. Todo era frío, calculado. Cuando todo es frío y calculado, ¿cuánto me deleito yo? Nada. Pero cuando hay relación, hay deleite. ¿Qué es la oración? Un deleite. Vivir sin afanes. O los hijos andan afanados porque van a desayunar mañana. Allá los que tienen hijos. Su hijo le preguntó esta mañana, papá, ¿y mañana entonces qué? Sí, le preguntó. Se quieren antes comer lo del pan del otro día también. Andan sin afán. La oración es descanso. ¿Qué no hacían los judíos? No descansaban en la oración. Ellos descansaban en sus ritos, en sus rituales, pero no en la oración. Entonces, ¿querían orar? No. ¿Cómo arreglar nuestro pasado? Lucas 11:4. Mire, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. ¿Cómo arreglamos el pasado? Mire, hay una sola cosa que ayuda a arreglar nuestro pasado. Perdonar. Porque todos esos recuerdos nos amarran. Pero cuando uno no tiene recuerdos del pasado que arreglar, uno vive en un continuo presente. Uno vive agradecido con el día de hoy. El Señor dice, ¿quieren orar? Orar es un buen momento ¿para qué? Arreglar su presente, agradezcan. Arreglar su pasado, perdonen. Hay algo interesante. Para los judíos era difícil porque habían dicho ojo por ojo, diente por diente. Y entonces ellos pensaban, ¿cómo voy a perdonar? ¿Cierto? Ellos habían supeditado el perdón a los sacrificios del templo. Quiere decir que ellos no podían recibir el perdón si no hacían todos los sacrificios que tenían que hacer. Jesús está diciendo, oiga, ustedes pudieran arreglar eso y ahorrarse los sacrificios. Mire lo que Jesús le está diciendo a los discípulos judíos. Ahórrense los sacrificios. No necesitan ir al templo. Arreglen el asunto ahí con Dios. Chalen. Dios no les está pidiendo sangre. Dios les está pidiendo que ustedes perdonen.
que arreglen. Venga, papá, perdóneme. Mire, mi hermano me cascó, pero hoy perdono a mi hermano. ¿Usted me perdonaría? Mire lo que Jesús está proponiendo que ellos hagan, que se ahorren los sacrificios. La oración no es un sacrificio, no debiera jamás para nosotros ser un sacrificio, pero lo hemos convertido en un sacrificio. Lo que Cristo está proponiéndole a sus discípulos de alguna manera también sería un cambalache, un trato, un trueque, que es el intercambio de perdón por perdón. Nunca se les habría ocurrido a los discípulos que, ay, venga, para ahorrarme la ovejita que voy a llevar, más bien vengo y hablo con mi vecino con el que me ofendí y nos ponemos de acuerdo. Y si me pongo de acuerdo, Dios también se pone de acuerdo conmigo. Miren, nos ahorramos una cantidad de procesos a través de la oración. Lo que Cristo está proponiendo de esa manera es algo bastante interesante. ¿Sabe qué es? Poner a Dios en medio como papá, en medio de dos hermanos que están peleando. Lo que el papá quiere que ellos hagan es que tengan una reconciliación desde una perspectiva relacional, desde una perspectiva familiar. O sea que Cristo les está proponiendo que así como ellos como papás ponen al niño grande con el niño chiquito y le dice, a ver, pídale perdón a su hermanito. ¿O será que los papás iban a decir, ve y ofrece tu cordero? Le iban a decir al niño, ve y ofrece tu cordero. No. Lo lógico era que, a ver, pídale perdón a su hermanito. Perdóneme, hermanito. Y usted pídale perdón a su hermanito. Perdóneme, hermanito. Y quedaron arreglados. Lo que Jesús está llevando la oración es ¿a qué? A una familiaridad. La oración es una relación familiar. Mire que en ese caso, no solo con Dios, ¿con quién más? Con nuestro prójimo. Cuando yo me estoy poniendo de acuerdo con mi prójimo, ¿sabe qué estoy haciendo? Oración. Eso es una relación. ¿Cómo libramos nuestro futuro? El futuro siempre es incierto. Alguien dijo en una ocasión, el futuro es un cajón lleno de miedo. Sin embargo, Dios va a convertir el futuro en una esperanza. Vamos a leerlo, versículo 4, Lucas 11:4. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Futuro. No nos metas. ¿Cuándo? Futuro. Ese no nos metas pareciera decir que es Dios quien nos pone en esos momentos de apuros. Esto, pues obviamente es falso, ya que lo que está indicando es que Dios nos ayude a evitar caminos de tropiezo. Y se los voy a explicar. Si un papá toma a un niño y lo lleva por una calle por la que al niño le da miedo, ¿qué va a decir el niño cuando yo lo voy a volver a sacar por esa calle? Papi, no me meta por esa calle de nuevo. A mí me da miedo. Ese es no nos metas en tentación. Es no me vuelva a meter por esa calle. Guárdeme de esa calle. Deme otros caminos. Deme otras soluciones. Así que Jesús le está diciendo a los discípulos, ¿quieren orar? En Dios pueden buscar nuevas soluciones a sus problemas. Dios, tengo problema con tal cosa, con el chisme. Dame una solución. No estoy solo pidiendo perdón. ¿Qué estoy haciendo? Estoy pidiendo ayuda. ¿Los judíos? No, ellos no pensaban en nuevos caminos. ¿Por qué no pensaban en nuevos caminos? Porque ellos estaban regidos a la ley. ¿Y la ley les daba nuevos caminos? No. Jesús les está diciendo, vayan y busquen en Dios cosas nuevas, soluciones nuevas a su problema. Tengo dos personas con problemas de mentira. Dios a este le va a dar una solución y a este otra. No tiene por qué ser la misma para los dos. Porque el papá conoce qué disciplina le sirve a este y qué disciplina le sirve a este. Qué orientación le sirve a este y qué orientación le sirve a este otro. Oiga, eso era revolucionario. ¿Sabe por qué? Porque Jesús estaba poniendo a Dios como un Dios personal. Un Dios personal. ¿Se le ocurría a un judío pensar en que Dios era solo para él? Bueno, pues Dios es solo para usted. Sí, Dios es el mismo. El Dios de la Biblia es el mismo. No cambia. Pero se hace personal. Se hace diferente para mí. Mi Dios no es el mismo suyo. ¿Entienden el punto, cierto? Mi Dios no es el mismo suyo. Porque si usted tiene sus problemas. El suyo lo ayuda de una manera. El mío, a mí, me ayuda de otra forma. Lo que Jesús está presentando en esa oración está rompiéndoles a ellos. Porque para ellos Dios era solo el del templo. El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Pero ¿sabe qué?
El nombre de Dios no debiera ser Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Debiera decir y de Simón, y de Yadira, y de Gustavo, y de Cristina, y de... El Dios de, el Dios de, el Dios de, el Dios de, el Dios de. Ellos no pensaban en un Dios personal. ¿Por qué no querían orar? Porque ¿para qué? Si no tenían ese sentido de exclusividad. Cierto que nosotros como hijos tenemos cierto sentido de exclusividad. Mi papá trata diferente a mi hermano mayor que a mi hermana menor, que a mí. Cada uno tiene un sentido de exclusividad. Y muchos de nosotros no tenemos ese mismo sentido de exclusividad. Por eso me parece también a veces tan absurdo que andamos pidiéndole oración a todo el mundo. Vaya usted, ore a su Dios por mí. Cuando yo pudiera estar disfrutando de mi Dios. Listo. Mire cómo arreglamos en ese sentido nuestro pasado, presente y futuro. Ese no nos metas en tentación también pudiera significar no me lleves por allí de nuevo o acompáñame por este camino en que me da miedo. No permita que yo me salga de mis cabales. Ayúdame. Oiga, eso no lo pensaban los judíos, porque ellos pensaban que todo se arreglaba solo con el perdón. Pero es que todo no se arregla solo con que Dios me perdone. Si yo solo vengo a confesar mi pecado y Dios perdóname y ya. Pero Él no solo me perdona. ¿Qué dice allá? Primera de Juan 1:9. Y me limpia. Pequeño detallito. No solo me perdona, me limpia. Dios quiere que yo le confidencie mis luchas y Él me va a dar mis propias estrategias. No es solo el perdón. Porque la mayoría de los cristianos nos quedamos en, bueno, ya Dios me perdonó. ¿Y ya? No, Dios quiere acompañarme en el proceso a salir de mi hueco. Eso es lo que el Señor quiere hacer también con nosotros. Desde ese punto, lo que Jesús está proponiéndole a los discípulos es, Señor, ayúdame a arreglarlo desde adentro. ¿Será que no los mata eso a los discípulos? Pero yo pensé que Dios estaba solo en el templo. O sea que Dios quiere venir a vivir en mí, dentro de mí. Sí. Esta semana estuve dando la clase a los pastores y pensaba en que la Biblia nos dice algo. Dios hace parar al pueblo de Israel frente al monte y dice, yo voy a hablarles los mandamientos, luego de que les hable eso, vamos a tocar una trompeta y ustedes van a subir y van a ser reyes y sacerdotes santos. Van a subir a Dios, van a venir hacia Dios. Pero ellos dijeron a la mitad de los mandamientos, en el 10º, dijeron, no, ya no, que Dios no nos hable nada. Entonces Dios se dio por vencido. Pues si no me quieren ni escuchar, no me quieren ni ver, entonces ábranse por sus 4 puertas. ¿Sí? No, ¿sabe qué hizo Dios? Dice, y les dio un tabernáculo, y dice, y habitaré entre ellos. O sea, como ustedes no vinieron a mí, yo voy a ir entre ustedes. Y le hacía una pregunta a una pastora, le dije, ¿usted le gustaría ir a vivir con el pueblo de Israel? Dijo, no, ya después de conocer a esa gente tan fregada, no. Yo le decía, si uno no quiere vivir ni con uno mismo, por eso es que a uno no le gusta la soledad, porque uno no quiere vivir consigo mismo, porque uno sí se conoce y uno dice, no, porquería personaje, que no se aguanta ni a sí mismo, porque supieran lo que pienso, supieran lo que siento, supieran todos los complejos que tengo. ¿Quién quiere vivir consigo mismo? Le dije, pastora, le tengo una sola respuesta. Dios sí quiere. Dios no solo quiso venir a vivir en medio del pueblo de Israel, no solo habita en medio de la iglesia, habita dentro de mí. ¿Quién me aguanta mejor que Dios? Lo que Jesús está proponiendo es que Dios venga y haga morada dentro de mí. Imagínese para un judío. No es solo usted yendo a orar a Dios, es Dios viniendo dentro de usted a hablarle dentro de su corazón. Resumamos esta parte. ¿Qué obtenemos en la oración? Un presente continuo de cuidados paternales. Dios me cuida porque soy su hijo. Un pasado recuperado y un futuro libre de miedo. ¿Cómo vive uno así? Un eterno presente. Es una belleza. Cuarta pregunta. ¿Qué podemos al orar? ¿Qué sí podemos entonces al orar? Que aquí el Señor le está proponiendo algo interesante. Ya puse el ejemplo de un niño que viene a importunar a sus padres mientras recibe una visita, interrumpir mientras la madre habla por teléfono o correr por en medio de la gente importante en una reunión para subirse a los brazos de papá. Eso es precisamente lo que Jesús está proponiendo que hagamos con Dios. Escuchen bien, que seamos importunos, no inoportunos. Presten la atención. Importunos, no inoportunos. Inoportunos es fuera de tiempo. Importuno es algo diferente. Cristo la va a embarrar peor.
sea, si ya con lo que les acabo de decir les desbarató todo su sistema religioso, con lo que les va a decir ahorita con esa parábola, mejor dicho, ¿sí? La bregó. Lucas 11, 5 al 8. Yo creo que por eso se lo enseñó solo a sus discípulos, porque no lo hubiera aguantado nadie más. Donde él se vaya y predique esto en la sinagoga, ese día sí lo mata. Les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, ¿no puedo levantarme y dártelos? Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Jesús no solo llamó a Dios papá, amigo. Ah, ¿quieren orar? ¿Quieren aprender a orar? No solo llamen a Dios papá, llámenlo amigo. ¿A qué judío en sus 5 sentidos se le ocurre llamar a Dios mi amiguis? No, y no solo mi amigo, el amigo al que puedo ir a medianoche a fregarle la vida. Oiga, tremendo eso. Jesús está diciendo, si no logras ver a Dios como papá, entonces al menos mírelo como amigo. Arranque por ahí, al menos. Luego da la clave de la oración, la que resume todo lo que ya les ha planteado mientras te estudia esos paradigmas acerca de la relación con Dios. La clave está en ser importuno. El término importuno viene de la raíz griega anaidea, que significa importunar o descararse. Así que lo que Jesús está diciendo es, ¿quieren orar? Lo primero que tienen que hacer es volverse en descarados. ¿Usted quiere orar? Sea un descarado por orar. ¿Cómo le suena a usted eso? ¿Cómo eran los judíos para orar? Ortodoxos, ¿no? Santos, sacrosantos, maravillosos. Ellos no rompían un plato. Si iban a mover alguna cosa, mejor dicho, pedían permiso. Todo lo hacían con esa actitud religiosa. Y Jesús dice, sean descarados. Descárense. Qué invitación impresionante. El descaro del amigo con el amigo es por el tipo de relación que llevan, porque como es amigo, pues tiene la oportunidad de ser descarado. Allá iba yo comiéndome un paquete de galletas y Gustavo dice, uy, venga chino. Y metió la mano, sacó la galleta y la comió. Un descarado. ¿Qué hizo? Ay, metió la mano en mi paquete de galletas, sin mi permiso. ¿Qué está diciendo Jesús? Ustedes no necesitan pedir permiso, señores. ¿Para orar? No. Ay, ¿me da permiso de orar? No sea descarado, venga, vamos a orar. Descárese. No necesito, ay Dios, ¿me das permiso? Voy a hablar contigo. No. Sean descarados por eso. Importuno. De esta forma, lo que Jesús está planteando no es una nueva forma de orar ni un método o fórmula de oración, sino un cambio en nuestra relación con Dios. ¿Por qué no oramos? Tenemos una mala relación con Dios. ¿Tuviéramos una buena relación con Dios? ¿Por qué yo no hablo con mi papá? No tengo una buena relación con él. Vuelvo y lo digo, porque es un complejo extraño. Porque trabajaba, salía a las 5 de la mañana, llegaba a las 10 de la noche borracho. El único día que estaba en la casa, Viernes Santo, 1 de enero. ¿De qué tengo que hablar con él? No tengo tema. Pero cuando conozco a Dios como papá, ¿qué tema tengo? Tenemos tema. Necesitamos, por eso, mis amados, ¿en dónde consigo yo tema para hablar con Dios? Biblia, palabra de Dios, y tenemos tema para charlar para rato. Si quiere arranque por el Salmo 119, ese es tema largo. Arranquemos, tenemos tema para charlar. Imagínense el contraste. Los judíos tenían, dice, vamos a ir a la hora de oración. ¿Qué tenían ellos? Tiempo de oración. ¿Qué le está diciendo el Señor? Ore todas las veces que se les dé la gana. Oiga, eso debió retumbar, me imagino los discípulos. Oiga, Jesús hoy no fue a la hora de oración, sí, pero pasó toda la noche orando. Pero él la pasa orando aquí y orando allí. Porque él no estaba pendiente de, ay, ¿a qué hora sí está autorizado ir a orar? Porque eso tenía que ser con autorización. No. Desde ese punto, el Señor les está proponiendo a ellos una búsqueda sin límite de tiempo y espacio. Porque ¿dónde creían ellos que tenían que orar? En el templo. Hora de oración, ¿pero en dónde? En el templo. Y a veces iban, ¿era a qué? A que los vieran. Imagínense la oración. No oraban,
y oraban a la hora debida, en el lugar debido, pero de la forma incorrecta. ¿Qué le está diciendo? No, háganlo de la forma incorrecta y en el lugar incorrecto y en la hora incorrecta. O sea, a la hora que se les dé la gana, hablen con Dios. Que nadie los limite. ¿Qué es la oración? La oración es libertad. Debo ser libre para orar. Otra cuestión es, en la cultura se acostumbraba a prender una pequeña hoguera en medio de la vivienda, pensando en la parábola que Jesús está contando. Ellos acostumbraban, resulta que las casas, como eran pequeñas y eran frías, ellos en el centro de la sala prendían una hoguera para mantener la casa caliente. 1. 2. Si apagaban la lámpara, esa vaina quedaba oscuro, porque la hoguera no era que prendieran que echara candela, sino como mantenía simplemente calientico. Apagaban las luces. Si no habían chanclas, usted salía descalzo. Y como las casas eran pequeñas, generalmente si los hijos eran pequeños, los papás dormían en las camas con los hijos. Levántese a medianoche. Generalmente en la parte del pesebre, que era la parte de atrás de las casas, estaban los animalitos. Si usted se levanta, los animalitos reaccionan. Entonces, usted mueve la cama, despierta a los hijos, despierta a la señora, despierta a los animalitos y va descalzo y hay una fogata en la mitad de la sala. Y las puertas no se cerraban como las de nosotros. Donde Miriam toca levantarla, jalarla, si tiene una tranca. ¿Qué tanta dificultad había para levantarse a esa hora a atender a un amigo? Lo que Jesús está diciendo es, así como ese amigo estuvo dispuesto a superar los obstáculos por abrirle la puerta, Dios está dispuesto a quitar cualquier obstáculo. Si usted quiere orar, créame que el diablo no se le atraviesa. El problema es suyo. Porque Dios dice, diablo, quite que es que ella quiere hablar conmigo. Mi esposa quiere hablar conmigo, no necesita pedir permiso. Cualquier obstáculo, discúlpeme que voy a atender a mi esposa. Ay, discúlpeme que voy a atender a mi niño. Yo quito cualquier obstáculo. Jesús está planteando aquí a los discípulos es, miren, si ustedes quieren orar, obstáculos no hay. El obstáculo es que usted no quiere. El resto, si usted quiere, hágale. Que Dios va a estar ahí. Eso ahí no hay diálogo que atraviesa. Pero porque a veces nos interrumpen los niños, porque a veces, ¿sabe por qué? Porque no somos descarados por orar. Quiere decir, no tenemos las ganas de venga a ver, me meto. Mire que si usted en su casa, su hijo lo ve orando y usted toma eso como en serio, ¿sabe quién lo interrumpe? Ellos van a aprender. El mismo Dios se va a encargar de aplacarlos, de tranquilizarlos, de callar al perro. Pero ¿sabe cuál es el punto? Que Dios quiere quitar los obstáculos y nosotros estamos pensando en los obstáculos. Nosotros mismos ponemos obstáculo a nuestra oración. Somos nosotros. La clave de la oración entonces está en pensar que es una forma de búsqueda, que es una manera de hacer peticiones y es un modo de llamar a Dios. Eso dice el Señor, ¿cierto? Pedid, llamad, buscad. Una búsqueda. Pero es una búsqueda incesante. Petición, pero es una petición de alguna manera como la que hace un niño. Y es un llamado. Oiga, qué interesante el término llamado, porque aquí el Señor dice llame. ¿Sabe qué significa llame? Mire, si pensamos en búsqueda, significaría algo así como revuelque la tierra, como escarbe. ¿Ha visto un perrito buscando un hueso? Bueno, escarba. Casi que Dios está diciendo, yo escarbo desde adentro si es necesario. Si usted quiere encontrarse conmigo, escarbamos. Y se obtiene lo que se quiere. Llamar es hacer salir a alguien de su lugar, de su sitio, de su situación. ¿Para qué debiéramos usar la oración? Para desacomodar a Dios. Me sucedió algo ayer. Me fui a mirar un trabajo, llegué cansado. Por el camino se me ocurrió llamar a mi esposa. Ella estaba con una visita que vino de lejos. Quería charlar con nosotros. Ya es casi mediodía, vengo con hambre, vengo cansado de estar mirando un trabajo. Mi esposa me da malas indicaciones y me pegué una caminada y no llegué al sitio. Entonces yo dije, no, ya no nos vemos, me voy para mi casa, no me frieguen, me voy para la casa. Al rato, ay, mira, que por qué no vienes. Y entonces me puso una pantera rosa con corazoncitos, me puso un Tony Jerry. Mi debilidad, los muñecos animados. Y me quedo yo pensando, yo ya llegué a la casa, almorcé, quedé llenito, con ganas de pronto recostarme. Pero ya dice, ¿por qué no vienes? Como me demoro en contestar, entonces la visita
Me dice, venga, pastor, y lo esperamos con postre. Tony Jerry, la pantera rosa, los corazoncitos, el postre, para hacer salir a Simón de su madriguera. ¿Entienden el punto del llamado? Hay un punto. Dios me hizo pensar, es que el asunto no es el postre, el asunto no es la visita, no es la amiga. A ver, señor, cuando usted estaba soltero, ella lo llamaba a medianoche y usted se espelucaba para ir a buscarla. Ella quería una llamada y usted conseguía 6,000 de llamada para 2, 3 horas de llamada. ¿Cierto? Y me acuerdo de las tarjeticas de TV que uno las metía y duraban como 3 horas. Yo la metía y nadie ya usaba ese teléfono porque siempre que yo estaba ahí parado hasta que gastara la tarjeta. ¿Sí? ¿Cuál es el punto? El llamado. ¿El llamado es qué? ¿El llamado es que mi esposa no se puede venir sola para la casa? El llamado es que ella quiere que yo le muestre mi amor. ¿Usted quiere que Dios le muestre su amor? Ore. Llame. Insista y Dios le muestra. Conquístelo. Dios quiere que lo conquistemos a través de la oración. Que nos adueñemos de él. ¿Qué hizo mi esposa ayer? Se adueñaron de mí toda la santa tarde. Eso sí, me compraron un par de helados. Casi 15,000 pesos en helados ayer. Gracias al Señor. Los disfruté. Nos fuimos para los crepes. Tragar helado el pastor ayer. A mi postre. Valió la pena. Se adueñaron de mí. No solo mi esposa. La pastora. Pastor, pero ¿cómo le ocurre que no va a venir? Yo vine desde lejos por usted y usted no va a venir por mí. Oiga, perdóneme. ¿Quiere manipular a Dios con la oración? Hágalo. Aprovechemos que es un asunto de descaro. Así. Jesús está diciéndole a los discípulos, no dejen de buscar a Dios, no se abstengan de pedir, llamen a Dios, háganlo salir de su lugar. En otras palabras, que tu oración se convierta en el acto más descarado de este planeta. Lucas 11, 9 al 10. Y yo os digo, pedid se os dará, buscad y hallaré, llamad se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y al que busca halla, y al que llama se le abrirá. Hay una sola palabra que resume eso, confianza. Por confianza. Confianza. Jesús está diciendo, haga de su oración algo, confianza. ¿Qué tipo de confianza Dios quiere con nosotros? La respuesta en el versículo 11 al 13. ¿Qué padre de vosotros si su hijo le pide pan le dará una piedra, o pescado en lugar de pescado le dará una serpiente, o si le pide un huevo le dará un escorpión? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu a los que se lo pidan? La acabó de embarrar el Señor. Le está diciendo a esos judíos, y encima de todo, pídanle a su papá que les dé el Espíritu Santo. Que se adueñen del Espíritu Santo. Si no nombraban a Dios, ¿qué pensaban ellos del Espíritu Santo? Ni lo toquen, ni lo miren, ni le hablen. ¿Y qué está diciendo Jesús? Pídanlo. Como el que pide una paleta, como el que pide un cono. Pídanlo al Espíritu Santo. ¿Qué debieron pensar los discípulos? Oiga, pero esperen a ver qué es que como que, ¿cómo me ocurre a mí pedirle a Dios que me dé el Espíritu Santo? El ser más sagrado del universo. Y me dice que le pida a Dios que me dé el Espíritu Santo. Pues sí, eso es oración. Oración es llenarnos de Él, de su Espíritu Santo. La confianza de un niño con su padre. Una confianza infantil. El niño confía en que el padre sabe lo que hace. El niño sabe que su padre le oye. El niño sabe que su padre le comprende. El niño sabe que su padre le dará lo mejor. ¿Y usted y yo lo sabemos? ¿Como lo ignoramos? ¿O como no lo creemos? Por eso no oramos. Sencillo. Conclusión. ¿Recuerda el ave de nuestra frase inicial? Lo que le hace estar confiada aún sobre una rama que cruje es recordar que tiene alas. Jesús, ¿qué les dio a los discípulos con esta enseñanza? Papito, vuele. Eso es como cuando uno da la clase prematrimonial. Pastor, ¿y yo qué debo hacer en la luna de miel? Lo que quiera, papito. Consejo pastoral, lo que quiera. Divierta, recree, llévese un arequipe, queso, lo que quiera, lléveme. Haga, toque, mueva. Eso es lo que Jesús les acaba de decir a los discípulos. Ustedes
Háganle. ¿Quieren orar? Ah, no necesitan punto 1, punto 2, punto 3. Háganle, descárense, hable con Dios lo que quiera, mijo. ¿Qué les dio? ¿Un método de oración? ¿Una nueva rama en la cual pararse? No. Alas. Alas. Vuelen. ¿Quiere orar? Vuele. Que le vuele la imaginación. Que le vuele la cabeza. Que le vuele el corazón. No se refiere a que vamos a ser irrespetuosos con Dios. Creo que el punto es claro. El punto es qué tan libres somos para orar. Qué tanta confianza tenemos en Dios. Los discípulos seguramente se habrían preguntado por qué Jesús pasaba tanto tiempo en oración. Ahora conocen el secreto. Jesús les dio el mejor secreto. Qué tremendo. Jesús está simplemente relacionándose con Dios como su papá de la forma que lo haría un niño, usando la oración de la forma más natural y menos religiosa posible. No hay nada más natural que un niño quiera hablar con su papá. No hay nada más que eso. Pregunta, ¿está usted preocupado por la rama que cruje bajo sus pies? ¿Por el mundo que se conmueve? ¿O confía que en la oración usted tiene la mejor herramienta para remontarse como un ave? ¿Quiere volar? Ore. Recuérdelo, usted puede hacer de la oración un acto descarado. No ore descaradamente, sea un descarado para orar.